Buenos días. Vamos a trabajar ahora el módulo sobre la metodología docente en la universidad. En este módulo vamos a abordar dos temas fundamentales. Por un lado, lo que es el rol del profesor y su papel en las metodologías, en el diseño de metodologías didácticas, y por otro lado, lo que van a ser las distintas estrategias metodológicas que el profesor tiene a disposición para diseñar su propia docencia. Vamos a trabajar fundamentalmente la investigación-acción, el método del caso y la enseñanza basada en problemas o la enseñanza o el aprendizaje basado en proyectos. Otra de las estrategias que me parecen fundamentales para abordar este tema es la teleformación. Sin embargo, lo vamos a hacer con más profundidad en el módulo 4 de este máster. Toda estrategia metodológica se encuentra condicionada por un contexto. En nuestro caso, en la universidad, en el momento actual, tenemos que pensar que la docencia y los aprendizajes están condicionados por esta sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento en el que tenemos que tener en cuenta los avances tanto económicos como tecnológicos y que tiene principal incidencia en cómo enseñamos y en cómo aprendemos. También fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que la sociedad actual y el aprendizaje en concreto está condicionado por redes que ponen en contacto a distintos sujetos con distintos tipos de información y en la que la universidad tiene que estar inmersa también. Tenemos que también tener en cuenta que en esta sociedad actual el mercado laboral es inestable y eso significa que los conocimientos y los aprendizajes que se van haciendo en el proceso de enseñanza en la universidad pues son conocimientos caducos, conocimientos que deben de estar renovándose continuamente. Esto significa y esto provoca que el aprendizaje haya que tenerlo en consideración como un aprendizaje a lo largo de toda la vida, en el que es un aprendizaje que tiene que estar continuamente apoyado, guiado y orientado, y que debe ser un aprendizaje que estimula y capacita a las personas para insertarse en una vida profesional. En este sentido y en este contexto, el rol que tiene el profesor es diverso. Como hemos visto en los módulos anteriores, el profesor realiza funciones diferentes, desde diseñar el plan de formación y con él concretamente programar lo que va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas funciones se desarrollan en una fase preinteractiva. Sin embargo, también el profesor diseña o debe tener en cuenta cuál es su papel fundamental en la fase interactiva, en la fase en la que está en contacto directo con el alumno. No debe olvidar que en esta fase interactiva debe de considerar distintos tipos de aprendizaje y eso también lo hemos visto y lo han trabajado ustedes en el módulo que estaba relacionado últimamente con el aprendizaje y en este sentido pues tenemos que ver cómo hoy día y en este contexto que decimos nuevo, pues los aprendizajes o las estrategias deben de ir dirigidas también a aprendizajes autónomos y el profesor debe también desarrollar estrategias dirigidas a la orientación y a la facilitación del aprendizaje por parte de la niña. Como no, tenemos que decir también que el rol del profesor dentro de lo que sería su función docente desempeña también un rol de evaluador. Evaluador no solo de los aprendizajes de los alumnos, sino también evaluador de su propia actuación y de su propia práctica docente. Y en este sentido, cuando el profesor se evalúa, está también, digamos, incidiendo en su propia actualización y en su propio desarrollo profesional. Ya que todas estas evaluaciones intentan detectar aquellos puntos débiles en los que el profesor debe incidir, sobre todo para que se provoquen innovaciones en el aula, innovaciones fundamentalmente vinculadas a las metodologías o a las estrategias docentes. Y en este sentido es donde nosotros en este módulo nos queremos detener. Diseñar estos planes de formación, como hemos visto en módulos anteriores,
pues atraviesa distintas fases, desde la detección de necesidades a la propia planificación del proceso de enseñanza en cuanto a objetivos, contenidos, formadores o personas que se van a hacer cargo de la propia formación, el itinerario de actividades insertados en una determinada metodología didáctica, los recursos necesarios para desarrollar esas metodologías y la temporalización. Y una vez que se ha planificado esa formación, no queda otra que hacer el desarrollo de la misma, la implantación, lo que se denomina la implantación, y por último la evaluación. Pero todos estos componentes del currículum, todos estos componentes formativos deben de estar íntimamente vinculados y relacionados. Y eso hace que desde la identificación de objetivos hasta el diseño de la evaluación estén relacionados y tengan coherencia. Los métodos y las estrategias que el profesor debe seleccionar y debe decidir para su docencia tienen que ser fieles a esos objetivos que pretende. E igualmente, en muchas ocasiones, están condicionados por los contenidos que se deben abordar. Y eso lo veremos más adelante en otro de los temas que vamos a trabajar en este módulo. Es fundamental en el tema de las metodologías didácticas ver la distribución de roles que manifiestan tanto formadores, profesores, como los estudiantes o los alumnos. En este sentido, vemos que podemos trabajar con metodologías más tradicionales, como puede ser la explicación o la exposición, donde son metodologías más pasivas por parte del alumno, es decir, donde el control y la participación fundamentalmente la tiene el profesor. Pero también puede decidirse por otro tipo de metodologías más activas, en donde el control y la participación la tiene fundamentalmente el alumno. En este sentido, vamos a intentar presentar un abanico amplio de estas metodologías para que sea el propio docente el que diseñe su propia estrategia en función de su contexto y de su asignatura. Las distintas estrategias o metodologías que podemos abordar las podemos también clasificar en función de distintos criterios, ya sean metodologías más individuales o colectivas, estrategias que sean presenciales o eminentemente presenciales, o sean estrategias que se puedan trabajar también online, y por supuesto metodologías cuyo asesoramiento por parte del docente sea más espontáneo o esté formalizado y establecido previamente. Bien, nosotros en este módulo vamos a trabajar fundamentalmente, como os decía al principio, tres de estas metodologías. Por un lado, la investigación-acción, una metodología dirigida fundamentalmente a la resolución de problemas en la práctica. Una metodología que se denomina aprendizaje basado en problemas o formación basada en proyectos, que es una metodología en la que a partir de una situación el alumno intenta solucionar ese problema. Y también otra metodología basada en casos. Casos que pueden ser bien casos reales o casos ficticios, pero en cualquier caso son situaciones que el profesor o el alumno puede presentar para, a partir del mismo, intentar desarrollar unos determinados contenidos. Muchas gracias y buenas tardes.